Hola y bienvenidos al tiempo de la prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en una serie que tiene que ver con nuestra peregrinación sobre la tierra. La Biblia dice que ya no somos de este mundo, que tenemos un reino que nos espera, que reinaremos algún día con Cristo y que deberíamos nosotros vivir de tal forma en esta vida que nos consideramos peregrinos y extranjeros, o sea, simplemente estamos de paso. Así que te invito a que busques en tu Biblia el libro de Génesis. Hemos estado hablando de Abraham. La Biblia dice que él mismo se consideraba un peregrino sobre la tierra, él lo menciona, y inspirado un poco por John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, yo me he preguntado en esta serie qué es lo que enfrenta un cristiano en su peregrinaje en esta tierra: ataques del enemigo, desánimo, diferentes cosas que se presentan en el camino que nosotros deberíamos estar preparados para enfrentarlos como cristianos. En la historia que yo me estoy imaginando, Peregrino enfrenta otro tramo en el camino que es más tramo de duda, o sea, no hay mucha vegetación, no hay mucha comida en el camino, él está solo, se siente muy solo y la duda le llega de repente en su mente: ¿fue realmente Dios el que me mandó a mí, el evangelista, que me habló el evangelio, que me apuntó por este camino? ¿Estoy en el camino correcto o estoy en un camino errado? Y comienza a cuestionar eso. ¿El libro que tengo yo que me está dando instrucciones realmente es la palabra de Dios o no? Yo creo que todos nosotros hemos sentido ese momento de duda, nos hemos cuestionado eso. La Biblia dice que muchas veces esos pensamientos no son generados por nosotros mismos, sino por Satanás mismo, que nos mete en la cabeza esas dudas. Comienza entonces Peregrino a dudar si es posible aún que Dios hable al ser humano, si a Dios le importa la vida de un ser humano. De repente se le aparece un compañero de viaje y habla con él y le dice: ¿por qué estás tan preocupado? Tú eres un hombre inteligente, puedes decidir tu propio camino. ¿Por qué insistes en seguir por este camino tan difícil cuando hay otros caminos mucho más placenteros, más fáciles? Seguramente entiendes que todos los caminos llegan al mismo lugar. Pero él recuerda de repente lo que sí le dice la Biblia en Proverbios, capítulo 3, antes de ir a Génesis. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando él comienza a recitar eso, el que se le apareció en el camino no quiere saber más, no quiere escuchar más y se va por su propio camino burlándose de él, queriendo, dice él, ayudarte. Encuentro que estás negando esa ayuda, que no estás aceptando esa ayuda porque sigues insistiendo en leer estas instrucciones de este libro que ahora yo no creo en él y no deberías tú creer en él. Pero Peregrino sigue creyendo en esta Biblia, sigue creyendo en la palabra de Dios. Y eso hace que él se mantenga en ese camino, aunque sea un camino difícil. ¿Cómo superamos nosotros esas dudas? ¿Cómo superamos nosotros esta duda de si Dios realmente nos escucha y realmente habla con cada uno de nosotros? Cuando nosotros dudamos que Dios nos habla o dudamos lo que Él dijo, nos estamos apoyando en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio razonamiento, porque decimos: esto no me parece muy lógico que de todas las personas en el mundo Dios se interese en mí. Ahora, Abraham, tenemos la historia de él, seguramente está pensando quizás algo similar, porque Dios claramente le da instrucciones. Le dice: vete de esta tierra a una tierra que yo te voy a dar. Vimos la semana pasada cómo él cae en la tentación de una mentira, no insiste él en decir toda la verdad
y pone en peligro realmente el futuro de su esposa y el futuro del nacimiento de su hijo al permitir que reyes tomen a su señora pensando que era su hermana cuando realmente no lo era. Pero en Génesis 16 tenemos a Sarai ahora incitando a Abraham realmente a que tome un atajo. Hay otro camino, hay una forma más fácil de lograr lo que Dios nos ha prometido. Y esa es la gran tentación que enfrentamos todos nosotros. Es la tentación que enfrentó Jesucristo en el desierto con el diablo. Cuando el diablo le dijo, yo te puedo dar todas estas tierras, todos los reinos del mundo si solamente me adorares. Pero Jesús ya estaba a punto en poco tiempo de morir y tendría la gran victoria sobre todo. Y la Biblia dice que entonces estaría en una posición de tener también todos los reinos del mundo entregados a él. Así que Satanás le está presentando un atajo y Jesús dice, no, absolutamente no. Y es lo que nos hace muchas veces a nosotros. Dios nos promete que Él va a suplir todas nuestras necesidades y nosotros vemos otra forma de lograr lo mismo sin esperar los tiempos de Dios. Con un negocio quizás un poco chanta, no muy legal o tratando de forzar una situación para lograr lo que queremos nosotros, pensando que seguramente es la voluntad de Dios. Lo hemos visto en otros ejemplos de personajes en la Biblia, como Rebeca tratando por medio de realmente un negocio así medio chueco, que su hijo recibiera la bendición y recibiera todo lo que iba a recibir su hijo mayor, pero ella prefería a Jacob. Entonces ella insiste de que Jacob lo haga a su manera en lugar de simplemente creer que Dios puede cumplir lo que él ya ha prometido. Y es lo mismo aquí con Abraham. En Génesis capítulo 16 y versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Le hizo caso. Dijo, bueno, me parece, esta podría ser una solución. Es lógico, es legal en ese tiempo una esclava que tuviera una hija o un hijo que naciera sobre las piernas de su dueña. Ese hijo o esa hija vendría a ser realmente hijo o hija de la dueña y no de la esclava. Entonces era legal, parece ser lo más lógico. Dios se ha demorado en cumplir lo que él ha prometido. Claramente Dios le había dicho a Abraham, haré de ti una gran nación. Tendría él entonces que tener hijos para que eso fuera posible. Y Abraham no está dispuesto a esperar, Sarai menos. Y se meten en líos y en problemas. Lo interesante es que el resultado lo vemos hasta el día de hoy, porque los descendientes de este hijo que nace el primero, Ismael, son los que ahora están peleando contra los descendientes de Isaac, el que nace después, porque Dios cumple su palabra. Capítulo 17 y versículo 15 de Génesis. Capítulo 17 y versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dios le dice, el plan no ha cambiado. Tú intentaste un atajo, pero por medio de ella igual yo voy a cumplir lo que ya te había prometido. Y se lo vuelve a repetir. Entonces versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Seguramente aún dentro de él está pensando, no me parece posible. Algunos dicen, él se está riendo del gozo de haber recibido las noticias. Yo no lo creo, por lo que dice después. Y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? O sea, él está dudando. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, él seguro que Ismael es el hijo de la promesa. Él cree que su atajo funcionó. Él cree que su plan B
realmente es el plan A, que él fue lo suficientemente sabio en su pensar y en su forma de hacer las cosas, que él ha logrado lo que Dios le había prometido, pero por sus propias fuerzas. Y Dios le dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído y he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho. En gran manera 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Entonces Dios dice, ya voy a cumplir, lo que tú has complicado. Yo voy a cumplir igual lo que tú me pides, y de Ismael haré gran nación. 12 príncipes nacerán de él. Pero yo sigo insistiendo que tu esposa será la que dará a luz y llamarás su nombre Isaac. Yo creo que en muchos casos nosotros reaccionamos de la misma forma que Abraham. Tenemos momentos de gran fe, tenemos momentos en que obedecemos, tenemos momentos en que experimentamos la cercanía de Dios, que Dios nos habla, que Dios nos promete algo, que leemos en las Escrituras algo y lo apropiamos y decimos gloria a Dios, yo lo creo, y después vienen las dudas y pasa el tiempo y sentimos que Dios se está demorando, no está cumpliendo lo que esperábamos. Y entonces ya vamos por este camino, nos sentimos muy solos y comenzamos a cuestionar, ¿será que realmente escuché la voz de Dios? ¿Será que realmente Él me prometió? ¿Será que Él realmente me llamó a esto? ¿Será que Él realmente estaba dirigiendo mis pasos? Y nos volvemos inseguros en nuestra relación con Dios y si podemos o no realmente escuchar la voz de Dios. El padre de la fe, Abraham, comienza a dudar las promesas de Dios. Y al dudar lo que Dios le había prometido, lo que Dios había dicho, él entonces busca otra manera de cumplirlo, otra manera de hacerlo. Tenemos un ejemplo de esto en Génesis capítulo 3, cuando Satanás le habla a la mujer en el huerto de Edén y le dice, ¿acaso realmente Dios ha dicho que no puedes comer de ninguno de los árboles? Él está cuestionando a Dios. Y Eva dice, no es eso, sino, y ella trata de aclararlo, pero al entrar en diálogo con Satanás, ella igual cae. Pero Satanás está intentando plantar una semilla de duda al cuestionar lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo he tenido a muchos cristianos que me dicen, pero pastor, esa promesa seguramente era para los apóstoles, no para mí. O eran para una persona mucho más espiritual que yo, una persona que cumple mucho más que yo. No, las promesas de Dios y cómo Él cumple las cosas, Él las cumple con gente común y corrientes, tan débiles como nosotros, tan inexpertos como nosotros, los que no merecen más que nosotros. Simplemente nadie merece lo que Dios ha prometido, es por gracia y por su amor que Él nos da estas cosas. Ahora, hay promesas que son condicionales, hay promesas que Dios dice, si tú me obedeces, sigues en mis caminos, yo voy a cumplir lo que yo he prometido. Pero a Abraham le había dicho claramente, yo voy a hacer esto, y Dios cumple, no porque Abraham lo merece, ni siquiera porque Abraham le sigue creyendo. Después de ceder Abraham a la sugerencia de su esposa, crea conflicto y problemas en su casa, y crea conflictos entre Ismael e Isaac, y vemos hasta el día de hoy que ese conflicto sigue. Todo eso simplemente porque Abraham no estaba muy convencido en ese momento de duda que Dios le había prometido algo, que Dios le había hablado, y entonces él decide agilizar un poco las cosas. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, comenzamos a cuestionarnos, ¿realmente Dios me ha hablado? ¿Realmente esa promesa es para mí? Quiero recordarles algunos pasajes en la Biblia, promesas que Dios ha dado a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Isaías capítulo 30, Dios le dice a su pueblo, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios te está diciendo, yo quiero guiarte. La Biblia dice,
muchas veces que a Dios le interesa el camino que nosotros andamos. Isaías 42 dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Esto lo dice Dios para su pueblo. La Biblia dice que las promesas de Dios en Cristo Jesús para nosotros los creyentes son un sí y un amén. No hay ninguna duda. Salmo 32, versículo 8, nos dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Tú lo crees? Dios lo está diciendo a través de su palabra. Jesús creía que los salmos eran palabra de Dios y ese es palabra de Dios para ti y para mí. No depende de que lo merezcas o no lo merezcas. Todo lo que recibimos, como dije ya, de la mano de Dios es por su gracia. Dios escogió a Abraham por gracia. Dios se relaciona con nosotros, conmigo, contigo, de la misma forma. Si nosotros seguimos en el camino estrecho, podemos esperar de que Dios no solamente nos dé su provisión y su presencia, pero también nos pueda guiar, nos esté hablando en ese camino. Dios te dice, Él te quiere pastorear. Salmo 23, Jehová es mi pastor, me guiará por sendas de justicia, dice el salmista. Juan capítulo 10, tenemos otro ejemplo, en Juan 10. Son unos cuantos pasajes, me gustaría que lo buscaras conmigo. Juan capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirá, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y yo creo que hay creyentes hoy día que les gusta el Salmo 23 y dicen, sí, Jehová es mi pastor, pero no creen realmente que Dios les puede guiar a diario a tomar buenas decisiones, no les puede guiar por el camino correcto. Pero la Biblia dice que es exactamente lo que Dios quiere hacer. Dios te dice que Él te quiere guiar. Pero cuando venga el Espíritu, dice Juan 16, Jesús hablando con sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hebreos capítulo 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios ha prometido guiarte, Dios ha prometido hablarte. Dios ha prometido darte el Espíritu Santo que obra en ti, trae convicción cuando andas por el camino errado, te confirma cuando andas por el camino correcto. Puedes confiar de que Él te va a guiar, pero le tienes que creer. Porque si no, estás endureciendo tu corazón y no estás permitiendo que Él te llame la atención o te guíe. El problema es que a veces escuchamos su voz y queremos ignorarla. No nos gusta lo que nos está diciendo. O deberíamos reconocer que es la voz de Dios, pero preferimos llamarlo instinto, preferimos llamarlo otra cosa que sea quizás más razonable que decir yo realmente creo que Dios, el creador del universo, me esté hablando. Nosotros no tomamos el tiempo a veces para oír su voz. En Hebreos capítulo 5 dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esa es mi pregunta para ti hoy. ¿Has hecho difícil que oigas las instrucciones de Dios? ¿Has endurecido tu corazón o has hecho tardo para oír tus oídos para que no escuches su voz? El escuchar la voz de Dios, el sentir
ese guía del Espíritu Santo requiere práctica, requiere realmente la práctica que uno tiene cuando es hijo y ha escuchado las instrucciones de sus padres. Por ejemplo, cuando yo era chico, mi papá tenía yo diría una maña o una costumbre en la iglesia. Cuando él estaba predicando, mi mamá muchas veces estaba en la escuela dominical y entonces yo estaba solo, estaba escuchando una prédica o una enseñanza porque mi mamá estaba en una clase de niños más grandes o más chicos, dependiendo de cómo se había organizado, y no siempre había llegado mi maestra todavía. Entonces yo estoy en el culto, estoy sentado ahí y mi papá ya me había dicho: te comportas, pórtate bien, tú ya sabes el comportamiento que yo estoy esperando de ti. Pero claro, uno se pone a jugar con otros chicos, o se pone a reír, o se pone a mirar por la ventana o a hacer alguna otra cosa. Y mi papá lo único que tenía que hacer es tomar una pausa en su prédica y mirarme. A veces se quitaba los lentes y simplemente me hacía así: yo te estoy viendo. Y cuando él hacía eso, yo sabía que lo que él me había prometido antes, él lo iba a cumplir, que él estaba pendiente de mi comportamiento y yo no tenía que escuchar que él me retara desde el púlpito, porque yo sabía que con eso era suficiente. Y si somos honestos con nosotros mismos, cuando nosotros andamos por el camino errado, nuestro corazón, nuestra conciencia, el Espíritu Santo ya nos está hablando y nos está diciendo: por ese camino no debes andar. Pero no queremos escuchar, no queremos admitir realmente que Dios nos esté hablando. La gran mayoría de casos, cuando gente se acerca y me dice: pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no sé qué hacer, y yo me siento y hablo con ellos, es claro que ellos ya han escuchado lo que Dios les está diciendo y simplemente no quieren hacerle caso y pretenden entonces no saber lo que Dios quiere de ellos y cuál es la voluntad de Dios. Pero con hacerles algunas preguntas, casi siempre me dicen: la verdad es que yo estoy casi seguro lo que debería hacer, pero no están muy seguros si lo quieren hacer, porque no estamos convencidos que el camino de Dios es el mejor camino. Entonces, seamos honestos, la gran mayoría de nosotros tenemos un problema en escuchar la voz de Dios porque simplemente hemos hecho nuestros oídos, es como si los estuviéramos tapando, tardos para oír, y hemos endurecido el corazón porque queremos lo que nosotros queremos. No siempre queremos la voluntad de Dios. Queremos las bendiciones de estar en la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a someternos por completo en esos momentos en que dudamos si realmente nos va a gustar la voluntad de Dios o no. Cuando Dios me estaba llamando al ministerio, yo hice lo mismo. Yo decía: la verdad es que yo no sé lo que es la voluntad de Dios. Mentira. Yo a los 16 años fue como Dios casi en una voz audible me habló. Yo sabía que Él me quería en el ministerio y yo pasé adelante en un campamento en Bogotá, Colombia, y rendí mi vida al Señor. Y después de eso entré en negociaciones con Él y le dije: Señor, me gustaría ser médico, me gustaría ser cirujano, entonces yo podría ir en viajes misioneros, yo podría encargarme de estar involucrado en el ministerio, pero no tiempo completo, porque realmente quiero desarrollar esta carrera. Yo quería ganar dinero, quería estar en una linda casa, vivir en la playa y de vez en cuando hacer un viaje a algún lado y ayudar a gente pobre o necesitada con mis habilidades como cirujano. Y Dios me seguía hablando al corazón: eso no es lo que yo quiero. Compré un libro de un médico misionero que había viajado a diferentes partes de África y yo estaba leyendo ese libro y me estaba inspirando y estaba tratando yo de crear un plan separado del plan que Dios ya había puesto en mi corazón, porque yo estaba convencido que yo no podía predicar la palabra de Dios, que yo era demasiado lento para hablar, que yo no tenía la habilidad, las capacidades de pastorear a otros, y simplemente yo no quería hacer lo que Dios ya había mostrado que era su voluntad. Entonces estaba tratando de crear otra alternativa y pedir que Dios bendijera eso. Y si hubiera sido lo suficientemente terco quizás o fuerte en carácter para resistir a Dios, hubiera seguido ese plan. Pero pasaron los años
y yo sentía el peso de conciencia, y yo iba a una conferencia misionera en la iglesia y sentía que Dios me estaba hablando y sentía constantemente ese llamado de Dios, que yo debería rendir mi vida a su voluntad. Aunque no tenía los detalles cuál iba a ser su voluntad, sabía que mi plan no era el plan de Dios. Y por fin, a los 21, de 16, perdón, a los 20, de 16 años a los, no, la verdad es que ya había cumplido recién los 21, llegó un diciembre cuando yo por fin le rendí mi vida al Señor y le dije, bueno, me llamaste a los 16 y ahora a los 20 estoy de nuevo rededicando mi vida a este llamado y estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y han habido momentos después de eso en que, si soy honesto, he dudado si Dios realmente me ha hablado. Porque Satanás te susurra en el oído y te dice, ¿realmente crees que ese fue Dios o fue simplemente tu idea? Me han dicho algunos otros, claro, como decir, eres hijo de misionero, tuviste que ser misionero, tuviste que hacer lo que hacían tus padres porque no podías elegir otra carrera. Querías vivir en Sudamérica, esta era la única forma de hacerlo y hacerlo a tu manera. Y eso te pone la duda, te siembra la duda por parte de otros o por parte de Satanás o Satanás usando a otros. Y es algo que nos sucede, yo creo, a todos. Dudamos si Dios realmente nos habló, si Dios realmente nos llamó. Pero yo quiero que tomes un momento para recordar en el pasado cuando supiste que Dios te llamó la atención a algo, cuando Él te mostró algún pecado en tu vida o cuando Él te mostró el camino en el cual deberías andar y hasta ahora quizás no lo has hecho. Pretendes que Él quizás no haya dicho nada o no estás muy seguro si fue Él o no porque estás creyendo ese susurro, esa duda. Estás solo en el camino, quizás no le has conversado a nadie este tema, pero Dios te ha hablado. ¿Por qué lo dudas? Dios claramente habla en su palabra, lo vemos. Y Dios no cambia. Entonces, si Él habló en el Antiguo Testamento y Él habló en el Nuevo Testamento, le habló a los apóstoles, les dio instrucciones, dijo que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros para guiarnos a toda la verdad, guiarnos por el camino en el cual deberíamos andar, ¿por qué lo dudas? Yo creo que lo dudas porque o no quieres hacer la voluntad de Dios o, segundo, le crees más al diablo que a Dios. Yo espero que este mensaje quizás te haya despertado a la realidad de que Dios habla y Él quiere que nosotros le escuchemos y que le digamos que sí, simplemente, porque si vamos a andar por el camino correcto, tenemos que practicar la presencia y la provisión de Dios, pero también que Él nos esté hablando en el camino para guiarnos. Que Él se esté comunicando con nosotros no debería ser una sorpresa, debería ser algo de nuestro diario vivir con Él. Padre Celestial, al pensar que hay personas que están escuchando mi voz y han escuchado este mensaje, que son peregrinos, que han creído en ti, pero que están viviendo en duda de que tú les hayas hablado o les hayas mostrado algo, yo pido, Señor, que afirmes de nuevo tu deseo de hablarles. Pon en ellos el deseo de seguirte, de escuchar tu voz. Ayúdanos a apartar el tiempo, apagar celular, apagar televisor, apagar lo que sea necesario para que no tengamos esas distracciones y podamos escuchar cuando tú nos hablas a través de tu palabra y a través de tu espíritu. Aclara en nosotros cuál sea tu voluntad y llénanos del deseo de obedecerte. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Siempre terminamos con una bendición de la palabra de Dios. Este se encuentra en Salmo 143. El Señor nuestro Dios te haga saber el camino por donde debes andar, te enseñe su voluntad y te guíe por su espíritu todos los días de tu peregrinación. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por invertir este tiempo en la palabra de Dios.